Tercera temporada. Con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast. ¡Démosle de una! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Démosle de una. El día de hoy estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes un nuevo tema, un tema muy interesante que va bastante de la mano con el podcast de la semana pasada. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, ya que platicamos del control, de la perfección, esas dos cositas que a veces algunas personas tenemos y que cuando la perdemos es así como, uy, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Y pues como vieron en la portada, hoy vamos a platicar de ese bla bla, ese pensamiento rumiante que a veces nos ataca y no sabemos ni en qué momento llegó, pero cuando sentimos, estamos así que como que nos estamos ahogando, ¿eh? Como que ya no le encontramos para dónde salir de esa gran nube que se mete en nuestra cabeza de pensamientos y en su mayoría cuando nos pasa eso de tener pensamientos rumiantes, son pensamientos como angustiantes. Son unos pensamientos que podrían ser en algunos casos catastróficos, como por ejemplo que algo me va a pasar o que algo le va a pasar a alguien que quiero mucho, a un familiar, a un amigo, al novio, a mi perrito. Son pensamientos que no están pasando en este momento la situación, pero nosotros las llevamos a un nivel que puede llegar a movernos demasiado el piso. Y pues como saben, en este podcast yo les comparto situaciones de vida que me han pasado a mí y que me han llevado a ser la persona que soy hasta el día de hoy. Y que posiblemente a ti también te pudieron haber pasado o conoces a alguna persona que ha sufrido o está sufriendo de estas situaciones. Y les voy a empezar a contar un poquito. Y es que yo, la verdad, llegó un momento en mi vida que pues esto me ha pasado a mí desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, a lo largo de este proceso de tener terapia, pues uno también ya está más grandecito, ya le toca madurar. Y todas estas cosas, pues me han ayudado bastante. Y, sin embargo, yo hubiera querido que hubiera una invención maravillosa y creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que hubiéramos deseado que existiera ese botón para parar los pensamientos. Porque sí, en un momento de mi vida, la verdad es que voy a confesar aquí que yo llegué a pensar que solo a mí me pasaba. Es que a veces creo que le ha pasado a algunos, no voy a generalizar, pero a mí sí me han llegado a pasar momentos donde yo creo que soy la única persona que está pasando por eso. Y yo me sentí así como, yo tal vez estoy muy mal, yo de plano de estar algo loca. Y pues sí, tengo mis momentitos, pero sí, o sea, yo pensaba que algo muy malo estaba en mí porque yo tenía unos pensamientos a veces muy angustiantes. Yo decía, ay no, es que no creo que otra persona pueda tener estos pensamientos tan locos como los que me están pasando a mí. Y sentía que era la única. Hasta que como les he ido contando poco a poco con trabajo, con terapia y todo, pues también me fui quitando máscaras, me fui dando cuenta de cómo es Paulina y cómo son otras personas. También lo compartí, me quité la pena de compartir esta situación que yo estaba viviendo porque yo sí me sentía muy angustiada de que cómo era posible que en mi cabeza pasaran pensamientos tan locos en su momento y era como que no, o sea, qué pena que se entere la gente que yo estoy pensando cosas así. Sin embargo, de repente abro mi boquita, empiezo a contar y es así como, ay, sí, pues a mí también me pasa. O de repente alguna amiga entre la plática y todo empieza a contar, ay, muchas no saben lo que me pasó el otro día, que yo sé que no está bien, pero de repente en mi cabeza empecé a pensar esto y esto y esto y esto. Y yo me quedaba así como,
esto es lo que me pasa a mí también. Sí, y todo lo que le está pasando a ella y que dice que le llegó a su cabeza y que pensó y todo, no tiene mucha lógica. Pero si eso no estaba pasando tan así, ay, qué exagerada. Como que todas esas cosas van pasando por la mente de uno cuando va oyendo y dice, y en mi caso dije, ay, pues es exactamente lo que a mí me pasa. Y sí, es que no hay persona que no piense. Empecemos por ahí, partamos por lo más importante. El ser humano piensa, el ser humano tiene pensamientos, todos tenemos pensamientos y esos no los podemos detener, ellos llegan, ellos no vienen y dicen, ay, pues como que voy a venir y voy a pedir permiso, ¿será que en este momento es oportuno para que yo pase mis nuevas ideas que están apareciendo en la mente? Pues no. Simple y sencillamente los pensamientos están ahí. No me acuerdo la cifra exacta, pero uno diario le pasan N cantidad de pensamientos. Y entonces imagínense, tenemos tantos pensamientos, ¿cómo es que vamos a querer controlar esos pensamientos? Y cuando uno es una persona controlador, que le gusta que todo esté bien, cuando es perfeccionista, pues con mayor razón entra en más angustias a la hora que le pasan estos pensamientos rumiantes porque uno quisiera controlarlos. Uno quisiera decirles, no, 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 ahorita no necesito que entres aquí, no, no me interesa ese tema, no quiero hablar de eso, no quiero pensar en eso. Sí, sería genial que nos pasara así, pero lamentablemente la mente va a 1000 por hora en ocasiones y como les contaba, pues muchas de las veces estos pensamientos rumiantes pues son como que más se inclinan a lo negativo, ¿verdad? Eh, de, ¿y si algo me pasa? Porque hay diferentes formas. Una es el easy, ¿verdad? El famoso easy. Si, y si decido tomar esta decisión de, por ejemplo, un trabajo que me están saliendo ahí y empiezo yo, ay, sí, ese trabajo que me ofrecieron está interesante, pero ¿y si no doy la talla? ¿Y si el horario no es tan bueno? ¿Y si me toca un jefe que no me va a querer y no le va a gustar cómo trabajo? ¿Y si, y si, y si, y si, y si? Ya hice toda una película de lo que posiblemente me podría pasar en ese trabajo donde ni siquiera me han dicho que me van a contratar. Yo ya casi que lo estoy rechazando porque llegó una nube de situaciones que me empecé a meter cada vez más, más y más. Y al final es así como un gran easy que nos puede llegar a ahogar. Es que yo lo veo como una nube que entra ahí y viene con todo, cargada de rayos, granizo, lluvia, y entonces está bombardeando ahí el cerebro. Y yo siempre he dicho que, pues adentro del cerebrito yo visualizo así como que ahí está la loca de la casa, que es una señora que está ahí todo el tiempo de arriba para abajo poniendo, ordenando, y cuando empieza a llover, entonces saca el paraguas y empieza a abrir acá y empieza a mover acá y empieza a hacer aquí y al final es un gran chirmol que empezamos a armar en nuestra cabeza. Y eso es un pensamiento rumiante negativo, porque ni siquiera ha pasado la situación, pero nosotros ya lo llevamos a otro nivel, ¿verdad? Nosotros ya estamos situados en una situación totalmente tremenda, la cual ni siquiera ha llegado a un inicio, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué es que de repente nos llegan esos pensamientos tan locos? Y pues mucho tiene que ver cómo hemos ido aprendiendo a enfrentar la vida. Situaciones que nos han pasado en la vida, por ejemplo, cosas que tal vez nos sucedieron que nos han afectado en nuestra autoestima y entonces no tenemos tanta seguridad y esa inseguridad viene y jala esos pensamientos negativos donde cada vez nos machacamos más. Como les decía yo lo del trabajo, ¿verdad? O sea, yo apliqué a una plaza, mandé el CV y una vez que le dicen para mandar el currículum,
empieza, ¿será que me van a querer? Ay, no, tal vez no les va a gustar ay, no, debías juntar otra foto porque, ay, esa no era la mejor foto que, ay, no. Y si no le gustó al jefe y todo lo que les había dicho, ¿verdad? Entonces ahí empieza ese mar de cosas y situaciones que no han pasado, pero nosotros estamos ya metidos hasta el cuello de situaciones que nos angustian. Y vienen otros pensamientos. Y esos son de lo que ya pasó. El hubiera. El dichoso hubiera. Por ejemplo, una situación donde hubo una discusión con alguien. Y pasó esto, dije lo otro. Bueno, me fui y me voy. Ay, es que le hubiera dicho esto. Es que, ay, o no hubiera dicho esto. No hubiera contestado así. Ay, no, pero es que, y si lo hubiera arreglado de esta manera, y si hubiera así, y estamos con otra vez unos pensamientos rumiantes que empiezan a volverse pura de esas, cuando empieza una avalancha, ¿verdad? Que viene la bola de nieve y cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande. Y así la vamos haciendo en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque empezamos a agregarle un montón de cosas que no aportan, que ya la situación pasó y que tal vez si es una situación que actuamos mal, que no debimos haber dicho lo que dijimos, en vez de castigarnos, porque muchas veces pasa eso, que nos castigamos, nos estamos castigando de, de cómo fue que reaccioné ante esto y cómo le pude haber dicho esto, pero lo vemos desde un punto súper negativo en vez de ver una solución, ¿verdad? Así como, ay, bueno, sí, tal vez no le debía haber hablado de esta manera, no debía haber reaccionado de esta manera y bueno, pues entonces ya reconozco que cometí un error y lo que voy a hacer es que voy a amar a la persona y me voy a disculpar. Eso es como que lo mejor que podría uno hacer, ¿verdad? Pero a veces esos pensamientos rumiantes, esa avalancha que viene allí, nos impide y no nos deja salir del enojo, sino que nos quedamos con el enojo. Y en ocasiones a veces tenemos la razón, pero la situación no se pudo solucionar, no había por dónde, pero nosotros seguimos con eso. Es que hubiera hecho esto. Y es que si debería de estar así en esta situación y a la gran, ¿cómo es posible que me hizo esto y no sé qué? Y bueno, ya pasó un día, me enojé y todo eso se vale, porque si nos hacen algo malo, si hay una injusticia, si pasamos algo que nos lastima, pues por supuesto que se vale enojarnos. Pero lo que no se vale es que nos quedemos con esa situación que pasó y le demos vuelta, y le demos vuelta, y le demos vuelta, y le demos 20,000 vueltas al asunto y lo peor es que cada vez le agregamos más enojo, más cosas, pero no le agregamos una solución. No estamos viendo cómo salir de esa situación, de, de ese enganche que nos ponemos, ¿verdad? Porque sí, es algo que de verdad uno se vuelve hasta muy temático. Y a mí me pasaba mucho. Yo, la verdad es que mi mamá tan bella, porque a mí me pasaba alguna situación y yo se lo tenía que contar a mi mamá. Entonces, mamá, fíjese que me pasó esto, que no sé qué, y que me hizo, deshizo, bla, 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 bla. Mi mamá me escuchaba y, sí, sí, sí. Bueno, mi hija, pues buscamos eh, alguna solución o algo. O me decía, me escuchaba, primero me escuchaba, después me daba algunos consejos y yo seguía a ustedes. Y yo decía, sí, pero es que fíjese que, sí, ¿cómo es posible que volver? Y mi mamá se me quedaba viendo muy paciente, la verdad. Y así como, ok, sí. Y yo ya me la quedaba viendo así como, mamá, ¿me está poniendo atención? Sí, 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 mi hija. Va. Es que sí, mamá. ¿Cómo es posible? Y otra vez empezaba yo con el cassette. Y la verdad es que está bien que yo lo sacara de mi sistema, pero es que era eso, que uno tiene que sacar de su sistema el pensamiento y hablarlo y todo eso es válido, pero ya una vez que lo sacó, bueno, ya salió. Busquemos
qué solución tiene esa situación, busquemos qué se puede hacer y si no se puede hacer nada, que en muchos de los casos a mí me ha pasado eso, que no se puede hacer nada, ya pasó, ya la persona está haciendo su vida, está haciendo sus cosas y todo, y yo todavía sigo con el patín ahí, chiqui, 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 chiqui. Eso, esos pensamientos la verdad es que no nos llevan a ningún lado. Esos pensamientos solo nos angustian y al final pues nos desgastamos. Es un desgaste emocional y físico que qué necesidad, ¿verdad? Pero sí, nos encantaría tener un botoncito que dijera pausa, ya no más, y especialmente cuando aparecen esos pensamientos, generalmente pasa cuando estamos ya en un momento donde no tenemos nada que hacer. Por ejemplo, a mí me pasa cuando ya me voy a ir a acostar a dormir. Estoy acostándome, ya preparando todo, ya todo está súper nice y todo, me pongo la pijama, que me preparo, almohadita, apago la luz, qué rico hasta el día siguiente y de repente, ¡pum!, los ojos se abren y empieza uno. ¿Y esta cosa? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y ahí viene una bola de pensamientos que hacen que uno sienta que la noche es eterna, que nunca va a acabar esa noche, que toda esa pesadilla que uno está viviendo es el fin del mundo. Y lo peor es que todo eso que estamos sintiendo y diciendo que es el fin del mundo, que ya nunca va a haber un amanecer, ahí se va a quedar todo, ni siquiera está pasando. Porque como les decía, son pensamientos de cosas que o nos pasaron y no lo logramos resolver y seguimos dándole con la situación, algo que no nos gustó, o no, todavía no han pasado, pero nosotros estamos ahí con toda la idea de que, ¿y si esto? ¿Y si aquello? Y, ay no, qué horror. Y sí, les vuelvo y les repito, qué genial sería que hubiera un botoncito para poner la pausa, para poner un stop, para poner un delete, borrar todo lo que está ahí y ya seguir adelante con nuestras vidas, pero no, no existe eso y pues sí, es bien angustiante. Otra de las cosas que nos ha podido poner en jaque últimamente en esta época a las personas que somos así un poquito con tendencia a tener estos pensamientos rumiantes, cuando la loca de la casa en la mente empieza a mover todo, es con la tecnología. Y cómo lo podemos ver también típico en los mensajitos del celular. Como les decía, son pensamientos de angustia, de que algo le puede pasar a alguien que queremos o que nos pueda pasar a nosotros, pero también son situaciones así que se descontrolan y se salen de la razón. Y es que, por ejemplo, les decía, escribir un mensajito a alguien y de repente pues uno manda el mensaje, ¿verdad? Plin, send. Y entonces lo vuelve a ver. Ay, no lo ha leído. ¿Por qué no lo ha leído? Bueno, en un rato lo va a leer. Al rato vuelve uno a ver el celular, ¿va? ¿Por qué no lo ha leído? Ay, y empieza ahí. ¿Y si le pasó algo? Peor si lo asaltaron. Y si lo asaltaron y le quitaron el teléfono y no puede comunicarse con nadie. Y ahí ya va la película, ¿verdad? Ya va ahí toda la acción. Ya nos imaginamos cómo fue el asalto, cómo está la pobre persona, sin nada que hacer y todo. Y bueno, se me hace una locura ahí. De repente, o si tuvo un accidente, ¿verdad? Por peor si tuvo un accidente y por eso no contesta. Y bueno, empiezan uno a hacerse una historia increíble. Y de repente puede pasar el caso de que la persona ya vio, porque sí, los famosos chequecitos de WhatsApp, ¿verdad? Que algunos lo tienen activados y pues eso creo que genera más estrés porque están en azul, ya lo leyó, pero ¿y por qué no me contestó? Y entonces ahí puede venir otra idea, ¿va? Ah, ¿será que está enojado? Tal vez se enojó conmigo. ¿Y si no me quiere hablar? Y
ahí va otra vez esa nube de ideas y pensamientos increíbles que les digo, creo que con muchos de nuestros pensamientos podrían hacer unas películas maravillosas. Y al final es así como, hey, tiempo, ¿por qué estamos poniendo situaciones que no están pasando? O sea, sí puede ser que estaba trabajando, estaba en otras cosas. A mí, por ejemplo, eso de que, ¿y si se enojó? Me afectaba mucho, porque sí, como les contaba, el tener este tipo de pensamientos y todo tiene que ver mucho con cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida, con situaciones que hemos vivido que no hemos sabido manejar o que en su momento, tal vez hasta desde chiquitos, nos dijeron algo de alguna manera tan fuerte que se nos quedó grabado y nos afectó tal vez en la autoestima o en diferentes cosas. Y en mi caso, pues yo tenía mucho miedo al rechazo, a que me rechazaran, a que no me quisieran. Y entonces, lo primero que se me venía en la cabeza cuando yo miraba que alguien ya había visto mi mensaje y no me había contestado, era, pero si se enojó conmigo. Y si está enojado y no me quiere contestar, y, ay, juelarán, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para contentarlo? Y empezaba a pensar cómo hacer para contentar a la persona que posiblemente se enojó y que por eso no me contestó el mensaje, cuando después razonaba en momentos, ya cuando empecé a darme cuenta de que estaba teniendo estos pensamientos, porque eso es algo muy interesante también. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos estos pensamientos, simple y sencillamente están pasando y cuando sentimos estamos en una gran angustia, en una gran depresión y no estamos conscientes de que estamos viviendo en esos bla blas, que la loca de la casa había empezado a moverse un montón dentro de nosotros. Y pues sí, ya una vez que empecé a trabajar y a controlar, sí me di cuenta y decía así como, hey, Paulina, para. ¿Cómo así? Pero ¿y por qué se va a enojar contigo si no has hecho nada? ¿O tú hiciste algo? Y sí, tan sencillo como analizar y decir, ajá, sí pues no, yo no hice nada, no tiene por qué estar enojado conmigo para no contestarme. Entonces, quitemos ese pensamiento de la cabeza que no es racional y esperemos a ver qué pasa. A veces me atacaba a cabal ese otro, ok, sí, no hice nada, nada, pero peor si le pasó algo. Y entonces otra vez, ¿verdad? Entonces era así como, hey, tranquila, no, esa persona está bien, no le pasó nada y en su momento te va a contestar, está ocupado y bueno, a ocuparse uno, porque como les digo, esos pensamientos generalmente vienen en momentos que no estamos haciendo algo específico, es cuando estamos precisamente ya en momento de descanso o a mí me ha pasado también en momentos en el carro, ¿verdad? Uno va manejando y entonces empieza a pensar y en eso se acuerda de que hizo esto, que no hizo aquello y cuando siente, ay, juelarán, no le hablé a fulano y peor si se enoja conmigo porque no le contesté, no le dije y empieza otra vez la novela, ¿va? Y bueno, como les decía, hay momentos que definitivamente no nos damos cuenta que estamos teniendo esos pensamientos rumiantes. Pero existen otros momentos donde sí somos conscientes de que estamos teniendo un pensamiento recurrente, rumiante, un pensamiento hasta negativo que no nos está llevando a ningún lado. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues viene esto que les hablaba en el episodio pasado, que es querer tener el control de las cosas y pretender controlar el pensamiento. La verdad es que no podemos controlar los pensamientos así tal cual, porque no me van a dejar mentir que cuando uno quiere tratar de controlar ese ataque de pensamientos que empiezan a ir, más piensa. Cuando uno empieza a decir, ala, sí, es que debería dejar de pensar en esto, es que debería dejar de hacer esto, debería, y entonces como que más alimenta ese momento, ¿verdad? Entonces realmente una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que la mente está creada para pensar. O sea, no podemos pretender controlarlo. Porque, por ejemplo, si ahorita yo les dijera, miren, no piensen, no piensen en una casa de color amarillo con techo rojo, ventanas
azules y unas florecitas afuera. No piensen en eso. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó en este momento que yo les dije, miren, no piensen en eso? Estoy casi segura que la mayoría de las personas que les acaban de escuchar esto, inmediatamente se empezaron a imaginar la casa como es. Es que sí, a mí me ha pasado muchas veces también, por ejemplo, así como en un lugar de ejercicio de yoga, de meditación, y que pon tu mente en blanco. Y cuando trato de ponerla en blanco, cada vez pienso más y más y más cosas. O sea, realmente es bastante complicado poder dejar la mente en blanco y realmente es bastante complicado pretender que cuando estamos teniendo un momento donde nos empieza a atacar todas estas ideas, pensamientos de cierta situación, querer pretender que lo vamos a poder controlar así de una manera de decir, no quiero pensar. Es que no quiero pensar, no, ya no debería estar pensando en esto, no tengo que pensar en esto. No, esa no es la solución, porque a la hora que nosotros estamos tratando de controlarlo, pues al final solo estamos alimentando eso de querer seguir pensando y le vamos agregando más y más cosas. Por supuesto que no les digo alarán, entonces como no podemos controlar totalmente los pensamientos, entonces no hay solución alguna y las personas que sufrimos estas crisis, pues pasaremos el resto de nuestras vidas sufriendo y alarán, qué feo. No, la verdad es que sí me encantaría que hubiera ese borrador, porque hasta el día de hoy a mí me pasa constantemente que mi pensamiento, mis ideas, todo, vuelan rapidísimo. Para cosas buenas como para cosas malas y como para ser creativa e inventarme cosas de más, mi mente va a 1000 por hora. Pero estoy tratando de seguir esos pasos que yo les decía, de parar, respirar y analizar por qué. Y cuando ya hago este ejercicio, más allá de querer controlar, dejar de pensar, que ese es el punto, es el querer controlar, no pensar. Ahí es donde estamos mal, sino que al contrario, lo que yo estoy tratando de hacer es así como razonar, ok, o sea, si no me contestó en el WhatsApp, pues realmente las posibilidades de que haya pasado algo tan trágico pues son bastante bajas. Entonces, antes de angustiarme, mejor me voy a ocupar mientras sé de la persona. O por ejemplo, en la noche, ¿verdad? Que es cuando más nos atacan, pues no les digo que lo tengo controlado al 100. Me encantaría, pero estoy tratando como de tener música de meditación, un libro. Sí dicen, pero yo no siempre lo hago, lo confieso, que pues las pantallas, tenerlas cerca de uno a la hora de dormir no son lo mejor. Y creo que ese es uno de los errores más grandes que cometemos. No puedo dormir, no puedo dejar de estar pensando en estas cosas y como estoy tan angustiado de que no puedo dormir, que no puedo dejar de pensar, entonces mejor agarro el celular y empiezo a ver la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Lo malo es que tal vez logro hacer como pequeñas pausas para dejar de tener ese pensamiento recurrente, pero en algún momento tengo que acostarme y dormir. Entonces, ese celular lo único que está haciendo es que me sigue poniendo exaltada, me sigue poniendo activa. Mi mente no la está relajando, sino que al contrario, la está poniendo cada vez más activa. Y entonces veo ya que son las 2 3 de la mañana, ya me debería dormir. Y digo, ay, no, 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 ya no más. Apago el celular y no me puedo dormir porque otra vez empiezan esos pensamientos. Y es eso, que no me estoy dando chance de relajarme, porque estos pensamientos rumiantes que le dan, pueden llegarnos a momentos donde si no los trabajamos, entonces entramos en otras crisis. Tanto el control, el perfeccionismo, como los pensamientos rumiantes nos pueden llegar a sufrir lo que conocemos como ansiedad. Porque una vez que no logramos salir de esas situaciones,
la ansiedad se empieza a apoderar de nosotros y ahí es donde de verdad ya se empieza a complicar más las cosas, porque entonces ya nos empezamos a enfermar. Y todo esto que les estoy platicando de estos sentimientos que si no los trabajamos nos pueden llevar a que sintamos angustia, que sintamos ataques de pánico y la famosa ansiedad, es de lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Ya que en estos episodios les quise compartir un poco de cómo he sentido yo en carne propia estas situaciones de la perfección, del control, de los pensamientos que de repente nos atacan. Estoy muy contenta de que poco a poco he ido avanzando en cada uno de ellos, pero sí, he pasado momentos bastante complicados donde me han enseñado que hay situaciones que tengo que trabajarlas para que no las pueda vivir de esta manera tan intensa y que me ayuden a poder tener una vida tranquila, sin querer buscar perfecciones, sin querer buscar constantemente el tener el control de las cosas, el control de los pensamientos en este caso, ¿verdad? Porque sí, es algo muy común que se detona, ¿verdad? En el momento que nos pasa eso, pues nos asustamos de el nivel que puede llegar nuestra mente a pensar, nos asustamos de las sensaciones que empezamos a sentir al no poder parar esos pensamientos y luego al no trabajarlos pues pasan otra serie de situaciones como por ejemplo que como les digo estos pensamientos llegan en momentos que uno está como más tranquilo en el sentido de que no tiene cosas que hacer, está más desocupado y entonces, al tener esos sentimientos, vienen miedos y empezamos a evitar estar con nosotros mismos. Porque sabemos que en el momento que estamos a solas con nosotros mismos, esos pensamientos es cuando más fuerte atacan. Si tenemos a alguien con nosotros y estamos ocupados, esos pensamientos van apareciendo, pero les logramos dar cierto stop porque tenemos que trabajar. Entonces nuestra mente se empieza a meter en otro rollo porque tenemos que atender a alguien. Entonces la mente está ocupada porque estamos platicando con un amigo, estamos en una fiesta y entonces en ese momento es una manera que logramos hacer a un lado ese pensamiento. Pero si no lo trabajamos, si no vemos cómo hacer para que eso no esté constantemente ahí, lo único que vamos a ir haciendo es teniendo ciertos mecanismos de defensa que no van a ser los más adecuados porque al final nos va a empezar a alejar de nosotros mismos, porque no vamos a querer estar solo con nosotros mismos. Vamos a buscar siempre estar con alguien, siempre ocupados. A mí me pasó, yo estuve mucho tiempo buscando qué hacer, metiéndome a muchas cosas, porque el momento de estar con Paulina era bastante estresante, porque no lograba controlar esos pensamientos que llegaban a mí. Y pues, como les digo, después de todas esas situaciones que van pasando, de esos pensamientos, pues al no manejarlos empiezan a haber otros trastornos como es la ansiedad y como es un ataque de pánico y lo cual pues ya es otro nivel que definitivamente no quiere decir que si nos ha pasado, qué malísimo, no, al contrario, son situaciones que nos pasan, pero que sí tienen solución, que sí hay maneras de trabajar. Así que no te pierdas el próximo episodio porque va a venir una invitada muy especial quien nos va a poder ayudar a entender un poquito más todos estos temas que hemos venido platicando de la perfección, del control y de estos pensamientos rumiantes. Y también vamos a tal vez conocer alguna forma de cómo pararlos y qué hacer en caso de que pues ya se nos fue de las manos, hemos tenido algún ataque de pánico, ansiedad y qué es lo que podríamos hacer con todo esto. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amistades a través de tus redes sociales.
puedes compartir el link de la página web www.demoledeuna.com. Te puedes meter a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nos encuentras como Démosle de Una y ahí están diferentes promocionales de los episodios que tenemos. Los que te gusten, compártelo con tus amistades. Y si lo estás viendo en YouTube y no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete al canal, pon la campanita para que te recuerde cada vez que publicamos un nuevo episodio. Recuerda, a las 5 de la mañana todos los martes es el episodio en el podcast y a las 9 de la noche los miércoles es el estreno del episodio. Así que sin más, nos seguimos viendo y escuchando en el próximo episodio de Démosle de Una.